la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. El ministerio impactando naciones por el poder de la palabra. Y la Iglesia Pentecostal Jesucristo Piedra Angular tiene el privilegio de parte de Dios de presentarles su programa apologético, Caminando a la Luz de la Palabra, presentando una defensa de la fe cristiana a la luz de la palabra de Dios en tiempos de apostasía. Caminando a la luz de la palabra. Gloria, gloria, gloria al nombre del Señor. Así que damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que están por las diferentes, por Facebook Live, están por YouTube, esperando que sea edificación, ¿verdad?, a vuestras vidas. Saludamos a todos los ministros del Señor, los hermanos en Cristo. Y para nosotros una bendición. Hoy vamos a estar hablando vamos a estar derribando ese argumento acerca de si un cantante o un adorador cristiano puede cantar música secular, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar discutiendo. Obviamente nosotros sabemos la contestación, pero para beneficio de estas personas que lamentablemente hay una fortaleza mental, ¿verdad? Y queremos, ¿verdad?, eso fortaleza mentales son argumentos que se levantan y pensamientos en contra, ¿verdad?, de lo que Cristo ha establecido en la palabra. Pero aquí me dicen que se escucha un eco. Vamos a ver si puedo, si se puede arreglar el asunto del eco. Pastor, yo creo que el eco es del templo. Del templo. Sí. Ok, perfecto, porque realmente aquí mismo yo no escucho un eco, pero seguimos entonces. Así que Dios me le bendiga mucho. Esperamos que la bendición del Señor se derrame sobre todos los que están en sintonía. Así que vamos a presentar a nuestro hermano Emanuel Orocena, ¿verdad?, que también va a estar participando hoy aquí. Y él se presenta y vamos a lo que venimos, al tema para así, ¿verdad?, edificarnos. Emanuel, Dios te bendiga mucho. Amén. Dios bendiga, ¿verdad?, a la iglesia del Señor, los amigos, hermanos, ¿verdad?, que están escuchando. Estamos bien contentos, ¿verdad?, de poder estar compartiendo con el pastor Omar Lugo, el cual conocemos de hace unos años. Y ¿verdad?, le decimos que compartan el video, manténganse en sintonía, que el tema o la temática que vamos a estar discutiendo hoy es de gran importancia. Queremos aclarar dudas. Hay mucha gente en este tiempo con esta duda. Se supone que no la tuviesen, pero sí sabemos que hay una gran, ¿verdad?, multitud dentro de la iglesia, aún fuera de la iglesia también, que tienen esta pregunta y tienen esta duda, y quisiéramos, ¿verdad?, tomar el tiempo para, a través de la palabra, aclararla. Esperamos que esto sea de bendición, pastor. Amén, amén. No, y como la Biblia dice en Hebreos capítulo 5, al final del versículo, como yo dije hace un video hace poco, que definitivamente la apostasía entontece, o sea, entontece porque realmente esto es una pregunta que todo el mundo se supone que sepa la contestación porque es obvia. Pero usted se fija hasta dónde es que llegan los argumentos del enemigo para cauterizar la conciencia, para levantar argumentos que van en contra de los principios de Dios y en contra de la palabra del Señor. Entonces, nuestro hermano Emanuel Orecena, él es músico, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, adorador, pertenece a la iglesia de nuestro hermano Pastor Gabito Rodríguez. Entonces también va a estar desarrollando, ¿verdad? Porque aunque el concepto de adoración bíblico trasciende, ¿verdad?, lo que es la música, porque es un estilo de vida que glorifica a Dios y no necesariamente para hablar de adoración se necesita ser músico, pero sí hay unos aspectos que un músico, de la perspectiva de la música, también vamos a tocar ese tema. Así que, Emanuel, vamos para encima. Un adorador cristiano podrá cantar música secular. Que vamos al tema. Hay que entender, ¿verdad?, qué es a qué se le denomina secular. Tenemos que entender esto, ¿verdad? Y secular no es nada más, ¿verdad? Cuando estamos hablando de música secular, el término secular nos habla de que es un adjetivo calificativo para designar todos aquellos fenómenos
o elementos repetitivos. Cuando dice repetitivo, son fenómenos por largos tiempos de una sociedad en los cuales la religión no está presente, tanto porque fue eliminada o porque nunca lo estuvo. Sí. El término secular es sacar a Dios porque lo quisieron sacar a mitad de camino o porque él nunca estuvo ahí. Eso es lo bien importante. Entonces, cuando estamos hablando de la música secular, estamos hablando nada más y nada menos de un tipo de música en el cual Dios o lo sacaron o nunca estuvo ahí. Si a Dios lo sacaron o Dios nunca estuvo ahí, un cristiano no debe estar cantando música secular. Eso es lo más básico de todo. Vamos, se me olvidó, Emanuel, vamos vamos a ver el argumento. Seguro. Vamos a ese pequeño segmento de video, y este programa lo vamos a intentar hacer varias veces en el mes. Y yo creo que usted entiende, los que están por ahí conectados, que el propósito del programa es derribar los argumentos, ¿verdad? No es derribar a la persona. La persona, pues oramos por ello para que Dios, ¿verdad? Para que Dios trabaje con ella. Pero, ¿de dónde sale este argumento, este pensamiento? Vamos a sacar simplemente un ejemplo de alguien que está hablando acerca de este tema, ¿verdad? Que no solamente es él, varias, ¿verdad? Personas piensan como piensa esta persona, que en estos momentos pues la vamos a poner. Y yo creo que usted esté bien atento a lo que se va a decir ahora, y seguimos con el tema. Me preguntó, pastor, lo que no estoy entendiendo es ¿por qué ya los cristianos cuando cantan ya no cantan para el mundo, sino que cantan para Dios? Explíqueme eso, pastor, y a mí es que me toca tener que resolver los asuntos. Digo yo, aquí voy. Cuando una persona se convierte, licenciado, abogado, doctor, ingeniero, lo que sea, lo puede seguir ejerciendo, y ese es su trabajo secular. Se queda con su clínica, se queda construyendo edificios, sigue defendiendo casos. Pero cuando se convierte en un artista, ese sí que tiene que cambiar la profesión. Ah, no, ahora canta para Dios. Y el médico no sigue operando para Dios. El abogado no sigue defendiendo para Dios. Porque si usted defendía casos en corrupción, ya no lo va a hacer, ya usted cambió. Pero sigue trabajando como abogado. Ah, no me entendieron. Y aquí viene la bendita palabra que se le inventó el infierno, el secular, donde dividió a la gente. Igual usted se entretiene en la televisión viendo series. Mira, incluso de 100 actores tal vez que han actuado haciendo el papel de Jesús, yo creo que no hay ni uno que haya sido cristiano. Los que no hacen el papel de Jesús no son cristianos. Y después tú lo ves en otra película tirando tiro a dos manos, o si no, mal puesto en una cama. Fue el actor que usted lloró con él y hasta lo idolatra. Ese actor, ay, ese se hizo el papel de Jesús, era un impío. Ejerció su bendito trabajo, que es su propósito. Entonces tenemos que desligar una cosa de la otra, aunque las dos van ligadas, pero tiene que poner cada una en su lugar. Por eso que muchos cristianos dejaron de trabajar supuestamente por la fe. Yo conocí a tantos cristianos desvirtuados que decían en la iglesia que Dios le llamó a trabajar en la obra a tiempo completo. A tiempo completo, jamás dieron un golpe ni de karate. Comenzaban una obra, no había dinero, estaban a tiempo completo, no trabajaban, y la familia pasando hambre. Entonces el propósito de Dios era que tu familia pasara hambre. Dime eso a mí. Mentira. Eso es una mentira. Aún los pastores ahora, si ya están dedicados a la iglesia y están por completo, que le llega ese tiempo porque la obra ha crecido, pueden dedicarse también al pastorado o al ministerio, llámese como se llame. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que trabaja ya para el altar, que coma del altar, y el que trabaja en el evangelio dice que viva del evangelio. La palabra es clara con eso, no hay ningún problema.
Es como yo le digo a la gente, y se lo digo en público, le digo, la iglesia tiene que sustentarnos a nosotros como ministerio, por eso estamos en este país y estamos en esta congregación, y hay muchas cosas que la iglesia a nosotros nos paga, pero hay muchas cosas, mayores cosas, que yo tengo que sudar y buscármela para yo sustentar mi hogar. Y si Dios me dio un talento, es para eso. Por eso yo canto. Y pude haber cantado canciones para el mundo, porque saben que las he cantado. Porque se entienden que las canciones cristianas son todas las que mencionan a Cristo. Yo tengo una canción a mi hija. No está dedicada a Cristo, está dedicada a mi hija, que es parte de Cristo en mi vida. Y si le canté a mi hija, le estoy cantando a la herencia que Dios me dio a mí. Y si le canto a mi esposa, pero ven acá. Bueno, ahí está el argumento que vamos a estar derribando y que ya comenzamos a derribarlo, ¿verdad? Nuestro hermano Manuel estaba diciendo algo bien tremendo y que es bíblico, ¿verdad? Y que son varios conceptos que se malinterpretan. Por lo menos Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Entonces, esa palabra, no conforméis a este siglo, en el griego es edad, y la palabra secularismo viene de, ¿verdad?, de lo que es esa palabra que es del tiempo presente. Y la Biblia no te manda a acomodarte al tiempo presente. Pero vamos a continuar, Manuel. Amén. Estábamos escuchando, ¿verdad?, a esta persona que muchos lo conocen, y él está, pues, trayendo a su pueblo. Y me llama la atención, pastor, que no solamente, ¿verdad?, las cosas que él pudo haber dicho, sino la reacción del pueblo. Sí. Y la reacción del pueblo en ese video denota claramente la situación que hay en el pueblo del Señor. Correcto. Porque de la misma manera que se reciben aplausos dentro de ese lugar, yo sé que hay muchas personas que han visto este video y dicen, wow, qué palabra. Claro. Y recibe aplausos, porque este es el tipo de palabra que hoy en día, ¿verdad?, se predica para recibir aplausos con esa intención. Y vemos claramente que específicamente en ese video, la persona que está poniendo este mensaje tiene claramente una situación en la cual él necesita pagar ciertas cosas que son mayores para él. Y a base de pagar esas cosas, hay una palabra que se está predicando para justificar esa acción, quizás en forma de defensa, porque quizás la persona se siente que lo han juzgado, o se siente que alguien lo ha perseguido, o se siente, la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Quizás nadie lo está persiguiendo, pero hay algo en su mente que está haciéndolo traer este mensaje para tratar de, no sé, de alivianar algo que lo tiene en su mente, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Se está hablando prácticamente de que cantar música secular, que un adorador lo puede hacer. ¿Qué es Y la mejor? forma, perdón que te interrumpa, y en la forma que lo presenta, porque si nosotros vamos entonces a desglosar lo que es una predicación, eso no es una predicación bíblica. No, Esos son raciocinios, porque lo que él está utilizando no es basado él no está respaldando lo que él habla por la palabra, está utilizando el raciocinio humano, ¿verdad? El raciocinio. Y eso fue lo que Satanás utilizó en el huerto del Edén, con que Jehová ha dicho, el razonamiento. Seguimos. sí, no, y utilizando como terminologías de, básicamente le está tratando de utilizar la manera de las comparaciones en las que se hacen para tratar de entrar por el área de la lógica, sacando la Biblia a un Sí, lado. señor. De hecho, en la plataforma en la cual esa persona está, acuérdese, mi hermano, que esta persona es un pastor, bueno, denominado pastor o como quieran llamarlo hoy en día, también es denominado como un cantante cristiano, de hecho, probablemente artista. Ujú. Y de la posición en la que él está hablando, él se está expresando como alguien que tiene la experiencia o una vivencia, y esa experiencia y esa vivencia lo lleva a él a tener una capacitación en esa área, y esa capacitación es la que lo lleva a él a tener la certeza de saber lo que él está diciendo Correcto.
Y al esa persona estar en esa plataforma y tú identificarlo, ese es el que canta, ese es el pastor, lo que él dice es verdad. Y lo dice por eso que le da una especie de credibilidad. De credibilidad, Correcto, la credibilidad obviamente se lo da su historial, ¿verdad? correcto. Específicamente porque muchos lo conocemos por su historial y de hecho volvemos y aclaramos, aquí no tenemos nada en contra de nadie en específico, simple y Claro. sencillamente el argumento que se está trayendo es antibíblico. Mira, hermano, para entender esto quiero explicar algo rapidito de la música. La música, mi hermano, cuando nosotros hablamos de la música existe desde la creación del mundo. En el cielo, cuando Jehová le está hablando a Job, le está hablando que dónde estabas tú mientras yo creaba la tierra, porque cuando yo estaba poniendo cordel para sostenerla, dice las estrellas lo adoraban. O sea que ya había un tipo de adoración desde el cielo, y eso lo tenemos claro. Dios siempre ha trabajado, ¿verdad? Con la adoración, con la música. Ahora, en el ámbito terrenal, Dios le da al hombre unas capacidades para interpretar lo que es la música. Nosotros le ponemos unas terminologías humanas a lo que es la música, ¿verdad? Aunque en la Biblia no podemos conseguir un texto bíblico que nos diga cuáles son los tonos o cuál es la teoría musical, pero sí, a medida de que leemos la Biblia y estudiamos la historia de la música en la Biblia, nos damos cuenta que siempre hubo música en la Biblia. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Vemos en el Antiguo Testamento el caso por decirlo así, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ellos adoraron a Dios, cantaron cánticos. Vemos el más básico de todo, David tocaba el arpa y el demonio que tenía Saúl que lo atormentaba se alejaba. Vemos no solamente la música, sino que vemos en el Antiguo Testamento, no hemos entrado en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento estamos hablando de que la música servía con un propósito espiritual grande, no solamente de celebración, sino en el caso de David, había una reprensión de un demonio. O sea, la música sí tiene poder cuando está enfocada en el lugar donde tiene que estar enfocado, que es en Sí, Dios. señor. Ujú. Entonces, nos damos cuenta que la música se usaba con el, aleluya, con lo que es el término religioso, por poner un término universal. Se utilizaba religiosamente, se utilizaba para trabajar algo sagrado. En el caso de Saúl, en un momento dado, habían unos profetas y dice que estaban cantando y estaban tocando y le dijo el profeta, métete en medio de ellos y tú vas a comenzar a profetizar. Y así pasó. Había un evento sucediendo, había una adoración y comenzó a pasar esto. O sea que la música tiene poder y desde el Antiguo Testamento se conoce. Entonces, en el Antiguo Testamento se utilizaba la música exclusivamente para esto, para el servicio a Dios, y lo vemos los levitas. Cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que los levitas eran ministros, ellos servían, eran servidores. ¿Y cómo servía un levita? Como le daba la gana. No, había una ley, había algo establecido, porque el pueblo de Dios siempre que tenía que utilizar algo para Dios tenía que ser basado en lo que pedía Jehová, en lo que pedía Dios, lo que pedía la ley. Sabe que todo se hacía bajo unos reglamentos, y al tú cumplir con esos reglamentos eras que recibías la bendición. Y tenemos que entender algo, que el cielo tiene un reglamento, y si queremos la bendición del cielo tenemos que seguir basándonos en ese reglamento. Sí, señor. Ahora, en el Nuevo Testamento podemos hablar de casos como el de Pablo y Silas. Estaban en la cárcel, comenzaron a alabar a Dios, y en esas alabanzas quizá no había un instrumento, pero en esas alabanzas, acuérdese, mi hermano, que usted tiene cuerdas vocales, usted tiene notas musicales en su garganta, usted tiene todas las notas musicales aquí. Ellos estaban alabando a Dios con sus cuerdas vocales, mi hermano, y dice la Biblia que tembló la cárcel y ellos pudieron salir. Y vemos nuevamente una obra de la música. Cuando seguimos leyendo en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta, dice en Apocalipsis, que Juan vio que en el cielo estaban cantando el cántico de Moisés. Mira qué casualidad que el cántico de Moisés del Antiguo Testamento se está cantando en el Nuevo, se habla en el Nuevo Testamento, en el tiempo, ¿verdad? De que se está hablando profético, en el cielo se está cantando. ¿Qué poder tenía ese cántico de Moisés que todavía lo están cantando en el cielo? Tremendo. O sea, que cuando estamos analizando, siempre la música o siempre la adoración era enfocada a Dios y trae beneficios a la tierra, y de hecho se queda grabada en el cielo, porque en el cielo estaban cantando el cántico de Moisés. Ahora, cuando nosotros hablamos luego del Nuevo Testamento, mi hermano, cuando estudiamos lo que es la música, antes no había esa terminología que conocemos de los tonos musicales. Los amigos que están por aquí que tocan algún instrumento saben lo que es do, re, mi, fa, sol, así. Eso no existía.
no había una metodología, no había una literatura universal en el mundo, ni quizás en un país, había algún tipo de cosas para tratar de entender lo que era la música. Pero antes la música era como por herencia. Ejemplo, tú tocabas un instrumento y te sentabas con otra persona y le enseñabas y por oído esa persona trataba de imitarlo. No había como una literatura universal. Siempre, ¿verdad? La música pues se utilizaba, en aquel tiempo se utilizaba de esta manera. Pero a medida de que fueron pasando los años, después de Cristo, se levanta la iglesia, todavía no había una metodología. Cuando estudiamos la historia nos damos cuenta que en el año 600, finales del año 600, el siglo VI, de no equivocarme, acuérdese que el mundo estaba bajo la influencia de Roma y la influencia de Grecia. Y lo vemos en la Biblia, en la Escritura. Vemos mucha influencia griega y mucha influencia romana. Pues en la influencia romana, cuando se crea el catolicismo, ¿verdad? Para el Papa Gregorio, de no equivocarme, comienzan a trabajarse lo que son los coros gregorianos. Muchas personas han escuchado lo que son los coros gregorianos. Y los coros gregorianos se trató de implementar una enseñanza musical teórica bien primitiva, ¿verdad? Para tratar de enseñar a estas personas a cantar y a cantar de alguna manera. No es hasta el siglo X, 400 años después, que entonces se trata de mejorar eso. Y aquí es que nace alguien que se le conoce como el padre de la música. Y el padre de la música, voy a buscar el nombre por aquí porque no me se me olvidó de momento, es Guido de Arezzo. Guido de Arezzo, este hombre trata de trabajar lo que son los cánticos gregorianos para crear una teoría musical, que esta teoría musical sea universal. Entiéndase bien y vuelvo y repito, la música en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siempre la música dentro de lo que es el ámbito religioso, en cuanto al Antiguo Testamento y en cuanto al Nuevo Testamento, siempre se utilizó con fines y propósitos de exaltar a Dios, porque se entendía que tú exaltando a Dios recibía el beneficio del cielo, y no es que se hacía para recibir el beneficio, pero sí se sabía que había poder y Dios obraba. Amén. ¿Qué pasa? Que bajo la influencia, luego que nace la iglesia, que Cristo fue crucificado, pasan los años, nace la iglesia católica, nace este hombre, Guido de Arezzo, y Guido de Arezzo, pues reconociendo que en aquel tiempo, pues ellos tenían estos cánticos que eran religiosos también, porque siempre el enfoque fueron cánticos religiosos y cristianos. Pues este hombre crea una metodología o una teoría musical, que es lo que hoy en día usted conoce como do, re, mi, fa, sol, la, si. O sea que cuando analizamos el hilo histórico, nos damos cuenta que todo siempre fue con el propósito de exaltar a Dios. En este caso, bajo el imperio de Roma y bajo la influencia romana global, pues este fue el método de esparcir este tipo de teoría. ¿Qué sucede? Esto es bien importante que lo entienda para que pueda entender por qué la música debe ser, ¿verdad?, enfocada en Dios. Ahora bien, esas notas musicales que usted conoce, do, re, mi, fa, sol, la, si, no es nada más y nada menos que una oración. Y la oración dice lo siguiente, viene, ¿verdad? Ut quam laxis, resonare fibris, mira gestorum, solve polluti, labil reatum, sante Johane. Se olvidó la de fa, famuli tuorum. Todo esto, ¿verdad? Aquí salen las notas musicales, lo que usted conoce como re, de do, re, mi. Re viene de la palabra resonare fibris. Mi viene de mira gestorum. Sol viene de solve polluti. Todo esto es una oración. Y esta oración, cuando la traducimos de este idioma al idioma, ¿verdad?, que es el idioma del castellano o el español, nos dice: para que tus siervos a plenos pulmones puedan exaltar las maravillas de tus milagros, disuelve los pecados de labios impuros. Atentamente, San Juan. O sea que aún la teoría que se trabaja tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. Entonces, lo que usted conoce de do, re, mi, fa, sol, la, si, eso es literalmente una oración. O sea que no solamente la intención del Antiguo y el Nuevo Testamento, sino la intención de este momento, de este hombre, ¿verdad?, que era trabajar y darle una forma de teoría musical. Cuando este hombre hace esto, crea la teoría musical, es el padre de la música, se le conoce, crea la teoría, entonces que utilizando lo que es la influencia romana, se esparce la teoría musical en todo el mundo. Y ahí es que entonces comienza a traerse lo que es el pentagrama y las notas musicales, que todo el mundo lo conoce de la escuela, y ahí que se empieza a trabajar lo que es do, re, mi, fa, sol, la, si. Cuando esto explota en la Edad Media,
todo el mundo ya podía tocar un instrumento basándose en unas reglas. ¿Qué sucede? Ahí es que cuando ya todo el mundo tiene las herramientas, comienzan a salir otro tipo de música que ya no es religiosa. O sea, que el propósito principal se desapareció. Ok. Y aquí comienzan, ¿verdad? Lo que se le conocen trovadores, gente que improvisaba, los juglares y todo este tipo de personas de esa época, comienzan a utilizar la música para otro tipo ¿verdad? Otro tipo de influencia en la gente. Y entonces aquí vemos no solamente la influencia romana, vemos la influencia de Grecia, la influencia griega. Yo no sé si usted sabe la historia bíblica de cuando Jesús le dijo al mar que se detuviese y a la tormenta que se fuese, y la gente dijeron, ¿quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Usted sabe por qué esta gente se sorprendieron? No era simplemente porque Jesús tenía poder, es que la influencia griega decía que el dios de los mares era Poseidón. Y había una influencia griega en el pueblo porque la influencia romana y griega era real en esa época. Y esa influencia griega le decía a ellos, espérate, este hombre puede más que Poseidón. Poseidón es el dios de los mares. Entonces, es por eso que ellos se sorprendieron tanto. Entonces, esta influencia griega llega a la música también. Y aquí vemos, ¿verdad? Y lo que es la influencia griega. Y cuando comienzan a corromperse la música, porque ya todo el mundo tenía acceso a unas notas musicales, aquí es que nace lo que es la musa. Ustedes han escuchado lo que es la musa. Y hay gente que dice, no, que el hijo mío tiene la musa por dentro. Mira, hermano, reprenda al diablo. Repréndala. Porque la mitología griega o la influencia griega dice que el dios de la música o el patrón de las bellas artes se llama Apolo. Y Apolo tenía unas sirvientas y eran unas sirvientas sexuales. Él estaba con ella. Y cuando estamos hablando de dioses griegos, mi hermano, estamos hablando de principados, potestades, de demonios. Estamos hablando prácticamente que Cristo, ¿verdad? Demostró que ellos no tenían poder, como el caso que mencioné de los mares y el viento, ¿verdad? Se detuvo. ¿Qué sucede? Que al adorarse al dios Apolo, el dios Apolo, ¿verdad? Este demonio tiene unos demonios que tienen nombre y se llaman las musas, que eran las sirvientas. ¿Y quiénes son los nombres de las musas, hermano? Lo tengo aquí apuntado. Era Calíope, Clio, Erato, Euterpe, Melpóneme, Polimnia, Talía, Tercícore y Urania. Y esos son, y qué casualidad que una se llama Talía, ¿verdad? Que vemos cómo la gente hoy en día adopta estos nombres. Sí, hermano, y eran demonios, y bajo la influencia de lo que es este tipo del dios de la música de Apolo, pues tienen esta influencia, tienen la influencia romana, que son los notas y los acordes, pues aquí comienzan a escribirse canciones y tocarse canciones que no tienen que ver nada con lo que es el ámbito religioso. Y aquí comienza, ¿verdad? Lo que es la música, ¿verdad? A la elocuencia, a la belleza, que está Calíope, a Clio, empiezan a cantarse canciones de la historia. Yo sé que hoy en día todavía se cantan canciones a la historia, a la patria, pero todo tiene que ver con esto. Erato, poesía lírica que tiene que ver con amor y con erotismo, esa es la más que vemos ahora, que es una manifestación demoníaca en la música, que lo que promueve es el erotismo, que eso lo vemos en el reggaetón hoy en día y en el trap y en todo ese revolú de música. Melpóneme le cantaba la tragedia. Usted ha escuchado canciones que aquí en Puerto Rico le dicen las cortavenas, que te hacen llorar. Pues mi hermano, son manifestaciones demoníacas y vemos, ¿verdad? Polimnia que le canta los himnos, Talía la festividad, Tercícore a la danza, Urania habla de los astros y de la astronomía. Y aquí usted ve que bajo manifestaciones demoníacas comienzan a escribirse canciones para la gente, para la historia, para el sexo, y ahí sí sucesivamente. Se distorsiona, ahí se ve la distorsión del sentido original de la adoración, porque si nos remontamos, la adoración nace en el cielo. Es correcto. Y se ve la influencia sobre la tierra, pero en la tierra Satanás distorsiona esa adoración y la transforma para lo secular. Para lo secular, exacto. Sí. Y entonces cuando ya tenemos esto, entonces sigue existiendo la música religiosa que comienza a llamarse música cristiana, porque era basado, ¿verdad?, en el cristianismo. La música cristiana, ¿verdad? En sí la música vendría siendo amoral, pero al ponerle el texto, pues en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de que se convierte en cristiana cuando mencionas a Cristo. Si no mencionas a Cristo, no mencionas a Dios,
¿verdad? Pues entonces ya se convierten en música secular porque sacaste a Dios. Y cuando sacas a Dios es que entran estos temas de música, al erotismo y a todo esto. ¿Qué pasa? Que sigue evolucionando los siglos, siguen pasando los siglos y comienza la creación de muchos instrumentos, comienza la evolución. Dios le dio la capacidad al ser humano, crean el piano, ¿verdad? Lo que todos conocen, el piano, y sigue creciendo. Y aquí comienzan, ¿verdad? Con los violines y los pianos, comienzan una de las edades más avivadas de la música, que es la edad de donde estaban estos grandes compositores, Beethoven, Bach y toda esta gente de esta música clásica. Y la música se convierte en una industria, ¿verdad? Y aquí la música se comienza a convertir en una industria de entretenimiento. Acuérdense, mi hermano, en esa época no había radio, no había televisión, la única manera de entretenerse, la alta jerarquía y la gente adinerada, era pagando para ver a estos músicos. Y se comenzó a crear un negocio en el que varias partes recibían una compensación. El que toca y el que canta recibe la compensación ¿verdad? De la taquilla o del acceso al lugar. Ahí sigue la música creciendo y evolucionando como negocio. Ahí la comenzamos a ver más como negocio de manera global, porque comienza, ¿verdad?, a globalizarse. Y ahora llegamos al siglo XX. Estamos tratando de resumir, mi hermano, porque es mucha historia. Cuando llegamos al siglo XX, que viene la era de las comunicaciones, comienza la radio, comienza la televisión, comienza la capacidad de grabar y reproducir. Aquí comienza a crearse una industria porque ya no solamente la alta jerarquía es la que llega al concierto, ahora una persona común y corriente tiene acceso a la música a través de la radio, a través de la televisión o a través de comprar un disco, seguimos creciendo, ¿verdad? Y unas cassettes, los CD. Y entonces la música crece a nivel global y ya no solamente la música la tienen los ricos, sino los pobres y las minorías rechazadas también tienen música. Y aquí comenzamos a ver cómo se va inyectando lo que es las minorías. En el caso de Estados Unidos, la raza afroamericana comienza a influir mucho en la música. Ya vemos el blues y comenzamos a ver diferentes tipos de música. Y constantemente fue evolucionando los 20, los 30, los años 40, 1950, 1960. Y comenzamos a ver que la música sigue expandiéndose, sigue popularizándose en el mundo y cada vez es más comercial, al punto de crear un monstruo económico en el cual ya está establecido. Y ya los líderes que trabajan con estas casas productoras y con todo esto, pues comienzan a ver esto como un método de ganancia y ya pegan a buscar talentos. No importa lo que nosotros ponemos la letra, va a haber dinero, necesitamos una voz. Y aquí comienza, ¿verdad?, este tipo de cosas que ya la industria comienza a analizar. Mire esto, mi hermano, escucha bien, la industria comienza, como ya creció tanto, comienza a analizar la demografía. Esta área demográfica quiere esto, esta otra área demográfica quiere esto. Pues tienen muchas ramas para ganar dinero y ahí comenzamos a hacer música para los afroamericanos. Vamos a hacer música para gente de campo. Vamos a hacer música para aquí y comienzan a crearse diferentes tipos y ritmos musicales y sigue creciendo. Yo no sé si usted recuerda, muchos hermanos, ¿verdad?, un poquito más entrados en edad, la era de no quiero ser gravoso, mi hermano, pero toca hablar de esto para llegar al tema. La era de Elvis Presley, que hubo mucha oposición porque la juventud estaba desesperada y era una música revoltosa para aquel tiempo. Pero ¿qué sucede? No murió esa música. Al contrario, se popularizó tanto que se le llamó a él el rey del rock and roll. ¿Y qué se da cuenta la industria con esto? Como con personas como Elvis Presley se da cuenta que tú puedes tener ídolos musicales de los cuales usted puede extraerle hasta la última gota de dinero. Tú tienes una persona, sigue cantando ese tema porque hay gente que va a consumir el contenido, porque todo se volvió un negocio. Y si seguimos evolucionando hasta ahora, hasta el 2022, la música se ha vuelto una industria en la cual tú tienes que buscar, un productor musical tiene que buscar a qué demografía llegarle para saber qué tema pues poner para tener. Esto es como una vaca, mi hermano. Usted tiene que ordeñar una vaca, ¿verdad? La vaca tiene muchas, ¿verdad?, partecitas donde usted le saca la leche. Pues cada parte pues hay que sacarle. ¿Verdad que sí? La música se ha puesto así. Por eso es que vemos hoy día tanta música. ¿Por qué la música de estos reggaetoneros o, por decirlo así, Bad Bunny es tan popular, mi hermano? Porque la gente consume ese contenido, aunque sea música aberrante y sea música horrible, la gente lo consume. Ahí está el dinero, vamos a producir. No importa, a las industrias no le importa la moral. Y aquí entonces entramos un poco más profundo, que no voy a hablar de este tema, pero hablamos de la sociedad
secretas, hay gente que creen que son conspiración, Sí, que ya tú sabes que tienen agendas ocultas. Entonces aquí podemos ver claramente que hay una manifestación demoníaca, vemos estos demonios de influencia griega, ¿verdad? Se roban la música, le meten influencia griega demoníaca con agendas ocultas, se busca la demografía, ven que la gente consume ese contenido y aquí se crea la gran industria donde hay un intercambio de bienes económicos. O sea que la música se ha vuelto un intercambio de bienes económicos. ¿Por qué traigo esto? Lo traigo, pastor, porque un cristiano tiene que entender que nosotros no corremos por el sistema. Cuando nosotros comenzamos a ver la necesidad cuando comenzamos a mirar que otro es exitoso en la música monetariamente, hay que analizar por qué. Bueno, mi hermano, todo lo que hemos mencionado antes es una industria, pero hay una temática que hay que traer para obtener dinero. Y en esa temática, lamentablemente, pues el cristianismo no está. Porque usted le puede preguntar a cualquier cantante cristiano si se hizo millonario cantando música cristiana. Tiene que vender principios para tratar de lograrlo, pero puramente jamás lo será. Porque la música cristiana, mi hermano, cuando estamos hablando, la música secular hay que sacar a Dios. Entonces, ¿qué está hablando este hombre? Este hombre está hablando que él es, ¿verdad? Él es pastor, él recibe una recompensa por ser pastor, pero él tiene unas cosas mayores, como lo dice. Como él lo dice, que cumplir. Y por eso él trabaja. Y él está tratando de traer que el trabajo que él hace es un trabajo artístico. Y como es un trabajo artístico, él tiene que entrar a la industria para sacar beneficios a la industria. El problema es que cuando entramos a la industria tenemos que entrar de esta manera que nos disfracemos con lo secular para poder sacar dinero. Y aquí es donde está el problema. Porque yo entiendo que usted tiene una esposa y usted la ama, usted tiene una hija, usted la ama, usted tiene un hijo, usted lo ama, usted tiene un abuelo, usted tiene un ser querido, usted lo ama. Pero el propósito del cristiano siempre ha sido, desde el principio, adorar a Dios con los talentos. No podemos decir que el mecánico se convierte y sigue mecaneando o trabajando la mecánica, o el doctor, porque acuérdate, el mecánico tiene un libro que en la Biblia no dice cómo arreglar un motor. No, y el problema que reside es que él está mezclando dos cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el concepto mundo. El concepto mundo es un sistema. Cuando tú le cantas en lo secular, tú le estás cantando al sistema. Si tú, abogado, doctor, te conviertes, no tiene que ver con el sistema del mundo. No tiene que ver con el sistema, porque cuando hablamos de sistema, estamos hablando de valores, emociones y sentimientos y toda una conducta ética que lo que conmueve lo que es el mundo. Y otra cosa muy importante, porque tiene una grande confusión entre lo que es adorador y artista. Mire cómo Cristo le dijo a la mujer samaritana: mi Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y mira lo curioso del caso, Manuel, que la palabra artista en su etimología significa hipócrita. Hipócrita era un actor en el mundo romano. Entonces, si yo soy un artista, un hipócrita, yo no puedo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Santiago dice, botará una de la fuente. Santiago capítulo 3 dice, ¿acaso alguna fuente por una misma abertura podrá botar agua dulce o amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higo? Así tampoco ninguna fuente puede dar dos aguas, salada y dulce. La contestación, porque yo sé que hay gente que, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, pero ¿por qué usted coge un programa de 1 hora para contestar una pregunta tan sencilla? Mire, hermano, porque nosotros lo queremos enriquecer a usted. Cuando se presenten esos argumentos, usted tenga base, fundamento, cómo derribarlo. Nosotros podemos aquí citar 2 de Corintios capítulo 7, verso 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja pasaron y todas son hechas nuevas, pero nosotros queremos darle un fundamento sólido, ¿sabe? Y es como en estos días yo publiqué un estudio y alguien dijo, es que tú no necesitas publicar un libro para explicar eso. Yo le dije, precisamente ahí reside el problema. Porque no es simplemente yo pararme aquí y decir, hermano, es pecado y es malo y no se pueden hacer las cosas. Usted tiene que explicar. Estamos en unos tiempos donde uno tiene que explicar para que no haya excusa y para que podamos, el objetivo final de la verdadera apologética o la defensa de la fe
es sacar la gente del error, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, no se puede hacer artista y adorador a la misma vez. Una fuente no puede botar agua amarga o agua dulce. Eso la Biblia lo dice, no se pueden coger, ¿verdad? Porque artista significa hipocresía y estaremos violentando lo que significa adorador en espíritu y en verdad. ¿Y cómo Cristo resume los 10 mandamientos? Amarás, que significa adorarás al Señor tu Dios. Él lo está diciendo. Solamente a Él, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu ser. Hay una exclusividad. Cuando usted se convierte, usted pasa a ser propiedad de Jesucristo en su totalidad. Dentro de mí no hay dos seres. Dentro de mí tiene que haber un ser íntegro. Por eso la Biblia dice que según de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Y fíjese bien, una de las partes de lo que significa la santidad en el cuerpo trasciende mucho más allá de la vestimenta, porque es que tú no le prestes tus miembros para la iniquidad. O sea, cuando yo le presto mi boca, mi lengua para cantarle a la sensualidad, y dicho sea de paso, si nosotros vamos a lo que significa amor, hay como tres definiciones de amor. Está el amor eros, que es el amor de pareja, el amor filo, que es filial, pero el amor que habla la Biblia es el amor ágape, es el amor ágape. Ese es el mayor amor de todo. Entonces, si usted le está metiendo, si usted está adorando, usted está cantando, ¿verdad? Hacia el amor eros, usted le está usted está tratando de servirle a Dios, a dos señores. ¿Sabe? Sí. Definitivamente, y me llama la atención, ¿verdad? Emanuel, el hecho de que nosotros utilicemos el altar, el altar para justificar nuestro estilo de vida, arrastrando a la multitud, porque yo lo que puedo ver en ese argumento es una autojustificación. Cuando yo me paro en el altar, yo no me paro en el altar como predicador o como pastor para yo normalizar o justificar mi conducta, acomodándola de alguna manera, porque ni siquiera utilizo textos bíblicos. Nosotros tenemos que entender, y muchas de las personas que están viéndonos o que van a ver este video grabado, tienen que entender lo que es la predicación de la palabra. Una predicación de la palabra no es que yo cito un texto y me pongo a cantar o me pongo a contar cuentos por ir para abajo de camino, lo que se me ocurra. Es una responsabilidad predicar la palabra. Y yo tengo que transmitir lo que Dios me ministró en el secreto en público para edificación. No es una autojustificación como lo que estamos viendo. Y esto es simplemente un ejemplo de lo que pasa en muchas iglesias, que se utilizan los altares para normalizar la conducta mundana, ¿verdad? La palabra mundana ya lo definimos, que es un sistema acomodado a este siglo, a este tiempo. Y no podemos nosotros como creyentes vivir acomodados a este siglo. Por eso Cristo predicó el evangelio de qué? Del reino. No el reino ahora, sino el reino de los cielos, que esa es la definición correcta, que es el sistema de Dios implantado en vuestros corazones. Ese es el nuevo nacimiento. Y esto es una cosa, hermano, que yo me quedo anonadado. Es una cosa bárbara y es una cosa que tiene unas consecuencias porque fíjese, este segmento que nosotros no lo hemos recortado, nosotros lo hemos puesto íntegro como ellos lo postearon, ¿verdad? Es triste porque mira lo que pasa, Manuel, que me da tristeza el hecho de que hay gente perdida en el mundo, artistas perdidos en el mundo, y que aún dentro de la iglesia también se pueden perder. O sea, que es una cosa terrible. Está terrible. O sea, una gente perdida y caen en manos de personas torcidas, como quiera van rumbo a la perdición. Es una tristeza. Hay que vemos que esta cepa de nuevos artistas, porque hoy en día se está levantando muchos artistas. Sí. Y pastor, como decía, el manual del mecánico quizá no es la Biblia. Es el manual de una persona que trabaja con la ley, porque esos fueron los ejemplos que lo utilizó. Un doctor, el manual de un doctor, pues son sus estudios del cuerpo humano. El manual ¿verdad? de un abogado es la ley de su país. Pero el manual de un adorador, ¿cuál es? Es la escritura.
Y hablando del reino de los cielos que estabas hablando, cuando se abra la parábola de los talentos, cree que fue una de las cosas que se mencionaron en el video. Se está hablando de que hay que utilizar el talento. Y hermano, cuando nosotros leemos la parábola de los talentos, en el versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos, y ahí sucesivamente comienza a hablarse de la palabra de los talentos, pero comienza diciendo, porque el reino de los cielos es semejante. O sea, que está hablando que el sistema del cielo, ¿sabe? Que cuando se habla de los talentos, no se está hablando de los talentos para una metodología terrenal. ¿Sabe? Que cuando nosotros utilizamos la parábola de los talentos, no podemos hablar aquí del talento que usted tiene en la tierra. Está hablando de cómo Dios nos ve en el cielo. ¿Cuál es el propósito? Nuestros talentos deben ser utilizados no para la exaltación de los hombres, no para acomodar a los hombres ni para entretener a los hombres. Tiene que ser exclusivamente para llevar al hombre a Cristo, llevar al hombre a la salvación, acercarlo a Dios. Y hablabas de la adoración, y la adoración es un estilo de vida. La alabanza, un verdadero adorador es el que tiene el estilo de vida que tiene la santidad de 3 cabezas, alma, cuerpo y espíritu. La alabanza es el reflejo del adorador. Tú no puedes alabar a Dios si no tienes un reflejo de adoración, o de que tienes la santidad completa. Cuando nosotros entramos a la alabanza es la expresión. Y cuando nosotros vamos al libro de Salmo, el libro de Salmos, yo sé que mucha gente lo ha escuchado, el libro de Salmos son cánticos, poesía cantada. Cuando usted abra el libro de los Salmos, imagínese el salmista o los hijos de Coreo o quien sea que están tocando instrumentos y están cantando. Y cuando nosotros entramos a los Salmos, se necesita un salmista. ¿Y quién es el salmista? Un intérprete de una conversación. Y usted se va a dar de cuenta, mi hermano, que en los Salmos, de momento, usted ve a alguien hablando de cómo se siente el salmista, cómo se siente decaído, pero de momento ese mismo capítulo comienza a transformarse en una respuesta del cielo. Porque el propósito del salmista, del que canta, es cantarle al cielo, pero que el cielo te traiga respuesta. Cuando somos artistas, no le cantamos al cielo para recibir respuesta del cielo, le cantamos a la gente. Somos, como usted dice, pastor, un actor, porque estamos trabajando lo que son las artes. Para recibir aplauso. Para recibir aplauso. Le canto a la gente. Eso hace un artista. Le canta a la gente, recibe aplauso, se acomoda el sistema y el sistema recibe el dinero y él recibe su parte. Fíjate que el artista es un actor que no es en la esencia, no presenta la esencia. El adorador tiene que presentarse la esencia de lo que es. Malaquías decía algo tremendo, que decía: Jehová le estaba reclamando al pueblo de Israel diciendo: si yo soy padre, el hijo honra al padre y el siervo es su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofreciste el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Así mismo cuando ofreciste el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o será aceptado? Dice Jehová. Mire qué tremendo, porque cuando entonces vamos al Nuevo Testamento y vemos Romanos capítulo 12, verso 1, Pablo toma el concepto de adoración de animales, ¿verdad? Cuando dice: así que, hermanos, por la misericordia de Dios ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificios vivos, agradables y aceptables, que vuestro culto racional. Está diciendo que es vuestra verdadera adoración. Pablo está yendo al Antiguo Testamento y está cogiendo esa figura y la está aplicando ahora al Nuevo Pacto, que yo soy el sacrificio vivo que me presento delante de Dios. Amén. Entonces, tú imagínate cuando yo le estoy ofreciendo agua dulce, estoy cantando de día o de noche en la discoteca y en las tardecitas le adoro al Señor. Eso es lo que Malaquías está diciendo. No me están honrando, porque tiene que ser todo vuestro ser. Yo soy un adorador, no me puedo dividir en parte, todo mi ser íntegro delante de Dios. Entonces, fíjese bien, cuando esa adoración es como perfume grato delante de Dios, hay una reacción del cielo, porque los cielos se abren a nuestro favor. Si vamos al Antiguo Testamento, a lo que fue Elías cuando restauró el altar y clamó y puso el holocausto, que dicho sea de paso, el holocausto significa quemarlo todo, es la totalidad de la ofrenda quemada para Jehová. Sube como olor grato y eso hace que descienda fuego del cielo. O sea, la ofrenda provoca que los cielos se abran,
Por eso es que hoy en día hay mucho talento, pero el adorador tiene la capacidad de cuando se presenta, no solamente el que canta, sino el que está alabando a Dios en la silla, su estilo de vida produce que los cielos se manifiesten a nuestro favor. Amén. Por eso hay cultos llenos de talentos, pero vacío y ausencia de presencia de Dios. Porque no es lo lindo que tú cantes, no es lo lindo que tú toques que produce que el fuego descienda sobre el altar, que es la aprobación de Dios a esa adoración, que Dios la está recibiendo como perfume grato. Amén. Por eso hay ausencia de presencia, hay ausencia de manifestación genuina y lo que tenemos es un fuego extraño. Hay un avivamiento de talento, Eso es así. No, pero no de dones. y nosotros no podemos dar lo que no tenemos. El ministerio, mi hermano, la diferencia entre el ministerio, tenemos que hablar de esto. Sí, Cuando nosotros somos ministros, como los levitas que administraban en la casa, cuando somos ministros, mi hermano, nuestro trabajo es la reconciliación del hombre con Dios. Ahí sí, no hay sí, nada más. Nuestro trabajo si recibimos algún tipo de recompensa, mi hermano, como en el caso, ¿verdad? De que sí, ¿verdad? La Biblia habla de que ¿verdad? El que está en el altar viva del altar. Si recibimos algún tipo de recompensa, mi hermano, no es que nosotros la ponemos. Eso no es así de crear un negocio para querer pagar un carro de lujo o sí. querer pagar una casa del año, ¿verdad? Un carro del año o una casa de lujo. Hermano, tenemos que entender esto. Entonces, cuando nosotros dejamos de ser ministros, nos estamos desenfocando y estamos alejándonos de lo que es la reconciliación del Dios con el hombre, porque estamos entrando a lo que es el sistema, y el sistema tiene beneficio. Pastor, el sistema da beneficio. El problema Sí. es que el sistema te da beneficio, pero te exige mucho. ¿Y qué exige? Bueno, mi hermano, el sistema exige que tú tienes que producir el contenido que necesita la sociedad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser ministros o adoradores y tal como usted dice, en dos aguas? Por la noche soy pastor y le doy lo que la gente necesita de Dios, pero por el día le ofrezco a la gente lo que la gente pide por el hecho Ujú, de yo recibir un poco de plata. Pedro le ujú. dijo al cojo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Que tenía poder de Dios, unción, autoridad. Pero vemos a la gente que dice, no tengo oro ni plata, pero vengo ahora que voy a buscar un poquito de oro y plata. Venimos ahorita. Y dejan al cojo, lo dejan tirado al cojo, porque no hay poder. No hay poder, porque estaban pendientes. Cuando se dan Santo. cuenta que no tienen oro ni plata, van corriendo detrás del oro y la plata. ¿Y dónde está el oro y la plata, mi hermano? En el sistema. El sistema te lo da, pero te exige. Por eso que hoy en día vemos, Pastor Omar, vemos muchos cantantes que al principio comenzaron alabando y adorando a Dios con su corazón puesto en el lugar correcto, pero vieron una necesidad o vieron que otro cantante tenía una casa más grande o pues, la esposa quería ir al beauty y el hombre dice, pues, no me da la ofrenda o no me da ¿verdad? La bendición de buena voluntad que me dio la iglesia, necesito un poquito más de lujo. Y ahí comenzamos a buscar otros métodos porque nuestro enfoque comienza a entrar al enfoque de una persona del sistema. Y ahí Sí, entramos en señor. lo que son en las dos aguas y no podemos dar agua dulce o salada. Entonces, acuérdense, mi hermano, si te vas para el sistema te va a pedir y va a querer un intercambio, y el intercambio es ese mismo. Deja de cantar a Dios, conviértete en un cantante secular, y no podemos ser seculares y cristianos a la vez, pastor. Y la realidad es que la Biblia dice: "No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan". Eso El es que es así. llamado por Dios y llega el momento, ¿verdad?, de dedicarse completo a la obra del Señor, Dios lo sustenta por completo. O sea, de forma extraordinaria. Entonces, él presenta como si dedicarse a la obra de Dios no se muriera de hambre. El hecho es que sí existe sacrificio que estamos dispuestos a pagar, y la vida del creyente es sacrificada, abnegada, es una vida de entrega a Dios. Pero nosotros tenemos que entender que las mayores riquezas, como dice el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, que si usted compara la iglesia de Esmirna, que es una iglesia pobre pero rica, y la iglesia de la Odisea, que es rica pero pobre, entendemos que la riqueza que Cristo está hablando es de las mayores riquezas, la riqueza espiritual, ¿verdad? Amén. O sea, hay gente que, pues, obviamente,
han adquirido, han entrado al sistema y porque el sistema le paga, pero lamentablemente han dejado las mayores riquezas, que es las riquezas del espíritu. Esas son las Amén. mayores riquezas que puede tener cualquier hombre. Puede estar viviendo en Haití, en África, y es un hombre rico en el espíritu porque tiene esa comunión con el Señor. Entonces, es interesante cómo este sistema se le va penetrando a la gente. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Ahí entramos cuando entramos en la introducción del programa, le pusimos el intro viejo, ya viene un intro nuevo, pero que este programa se va a basar en 2 de Corintios, cuando la Biblia dice que Dios nos da, ¿verdad? Que todo derribando, nuestros argumentos no son carnales, sino poderosos en Dios, para derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo. Y esa palabra argumento en Corintios significa razonamientos. Y lo que puede derribar los razonamientos son la palabra del Señor. Son tiempos de volver a la palabra. Hay que volver a las escrituras, ¿verdad? Porque el que no se amarre a las escrituras terminará, ¿verdad? Torcido en este tiempo. Así que unas palabras para ir concluyendo. Amén. Hermano, le exhortamos, ¿verdad? Si usted tiene, usted canta, usted siente que es un ministro, un músico, y usted tiene en su corazón alguna necesidad, hermano, pídale a Dios dirección y el Espíritu Santo lo va a dirigir. Y Dios siempre te va a dirigir. El Espíritu te va a dirigir a toda verdad y a toda justicia, no a sistemas engañosos que viven de las injusticias de otros. Un sistema engañoso que vive de la injusticia, hermano, es tú tener que cantar del adulterio o cantar de la fornicación, cantar de la... No, Dios no hace eso. Sí. Y por último, pastor, estabas hablando de, ya para despedirnos, estamos hablando del sistema, mi hermano. Este sistema se ha vuelto un sistema humanista y el cristianismo moderno es un cristianismo humanista, que hay personas que dicen, no, pero yo no estoy completamente en el sistema. Yo le creo a Dios, pero tengo que cantar en este happy medium, en este centro. Mi hermano, el centro humanista, por más que tú trates de cantar canciones hermosas y lindas, aunque no menciones el sexo, aunque no menciones nada de este tipo de temática, hermano, el término humanista lo que va a tratar es de resaltar al hombre y tratar de empoderar al hombre. Por eso vemos muchas canciones de empoderamiento, de que lo voy a lograr. Vemos muchas canciones y son cristianas, aparentemente cristianas. Empoderamiento del hombre, empoderamiento de que yo puedo contra Satanás, el empoderamiento, el empoderamiento, el empoderamiento. Porque el humanismo lo que hace es empoderar al hombre, decirle, no, tú tienes la fuerza, tú puedes. Las canciones como creeré, 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 usted ha escuchado esa canción, dice creeré, 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 y te empodera a creer, pero ¿creer en qué? A creer en ti, en que tú puedes lograrlo, en que puedes hacerlo. Entonces, estamos entrando, hay personas que yo sé que hay gente que han comentado y seguirán comentando, no, pero que ustedes hablan porque son canciones, yo no tengo que cantar de Satanás, yo no tengo que cantarle al sexo, yo soy un cristiano que canta para el empoderamiento humano. Estás en lo mismo, porque el humanismo te va a llevar directo a la exaltación del hombre. Hermano, el humanismo es lo mismo que el secularismo. El secularismo sacó a Dios, el humanismo sacó a Dios. Entonces, si sacaste a Dios, no eres un ministro. Si estás en ese happy medium, déjame decirte que perdiste el enfoque y te estás convirtiendo en un artista. Tenemos que volver a la escritura, a la música original, entendiendo que Satanás robó la música no la creó el diablo, la creó Dios. Nos robaron la música, hermano, y nosotros tenemos que restaurar el altar y restaurar lo que es el verdadero salmista, que no es un artista. Volvamos a ser ministros. Y la recompensa, mi hermano, no va a ser oro ni plata a lo mejor, pero va a ser el poder de Dios. Se abren los cerrojos de la cárcel, serás libre, tu casa será libre, tu familia será libre, pero bajo el poder del Espíritu Santo por seguir las reglas que están aquí, que son las reglas del verdadero cantante o el verdadero salmista o el verdadero adorador y la persona que alaba están aquí, hermano. No entremos a la lógica humana y volvamos a la Biblia. Señor le continúe diciendo. No, y tremendo cuando Elías arregla el altar, coge las 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel, dice la Biblia, Israel será tu nombre. ¿Qué hace Elías? Restaura el altar por la palabra dicha de Jehová. Amén. Entonces, hay altares derribados porque hemos abandonado la palabra del Señor. Y si los altares están derribados, se pierde la conexión con el cielo. Eso es así. Que Dios nos ayude y nosotros, ¿verdad? Podamos no perder esa conexión con el cielo
y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que, Emanuel, gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos darle seguimiento a estos programas, ¿verdad? Que sabemos que va a ser de edificación y que podamos instruir al pueblo, ¿verdad? En la palabra del Señor. Así que damos gloria a Dios, y los pastores que están por ahí, los hermanos, gracias por su sintonía. Comparte este video para que otros también les sea de bendición a su vida. Así que un abrazo, aleluya, y nos estaremos viendo pronto por ahí pendiente al próximo programa. Sí tenemos un programa ahora de la iglesia, nuestra página de la iglesia, a las 10 de la mañana. Va a ser un programa de meditación en la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a traerle un tipo de diario devocional, pero los miércoles 10 de la mañana, miércoles de la mañana, no por esta página, sino por nuestra página, la página de la iglesia. Así que un abrazo para todos, mi saludo, mi respeto a los pastores que están por ahí, nuestros hermanos a la distancia, un abrazo, se les quiere de gratis. Emanuel, gracias. Amén. Y que el Señor le continúe bendiciendo a cada ustedes. Amén. Dios los bendiga.